Muchas gracias por acompañarnos en una nueva serie de Punto de Encuentro con la Biblia. En este programa comenzamos la serie titulada Apocalipsis y vamos a hacerlo tratando el tema El Evangelio de Patmos. Muy bienvenidos, queridos amigos. Como siempre, vamos a presentarnos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Sagunto, y me acompaña Josías Feli. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. Estoy muy contento de poder estar con vosotros una vez más y sobre todo abriendo la palabra de Dios, y ojalá que podamos descubrir cosas impresionantes que transformen nuestro corazón. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Realmente estoy contenta y descubriendo más sobre la revelación de Cristo. Antes de comenzar el programa, permitidme recordaros que tenemos a vuestra disposición interesantes cursos online, totalmente gratuitos. Cursos bíblicos, de familia, educación, salud, cocina y muchos más. Solamente tenéis que acceder a la plataforma quecurso.com y disfrutarlos. Además, también os podéis descargar la app para tenerlos en vuestro teléfono móvil. Hace casi 2 milenios, el apóstol Juan estaba exiliado en una islita rocosa del mar Egeo, debido a su fiel testimonio del Evangelio. En una serie de visiones, Jesús le mostró la historia de la iglesia y lo que el pueblo de Dios experimentaría mientras esperara el regreso del Señor. Lo que Juan contempló en visión lo registró fielmente en un pergamino que tituló La Revelación de Jesucristo. El libro que escribió revela la obra de Jesús en el cielo y en la tierra desde la ascensión hasta el momento en que regrese. Su objetivo era garantizarle a los cristianos a través de las edades que contaban con la presencia de Cristo y sostenerlos cuando sufrieron las pruebas de la vida cotidiana en medio de un mundo caído. Durante la serie que hoy comenzamos, vamos a ahondar en este libro. Nos centraremos en las partes y los temas principales, a grandes rasgos, por supuesto. La idea es familiarizarnos con los temas claves del libro y apreciar la revelación de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección y su ministerio sumo sacerdotal en favor de su pueblo. Lo cierto es que Apocalipsis promete bendiciones para quienes lean o escuchen sus palabras y para quienes atiendan y guarden las amonestaciones que allí se encuentran. Dios declara: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esto lo dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Cuando entendemos lo que este libro significa para nosotros, se verá un gran reavivamiento. Al analizar este libro, te invito, querido amigo, a descubrir por ti mismo lo que debes escuchar, a prestar atención mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, la guardan y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Las profecías de Apocalipsis le fueron reveladas en visión al apóstol Juan hace más de 19 siglos, durante su exilio allí en aquella islita rocosa del mar Egeo conocida con el nombre de Patmos. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, pronuncia una bendición sobre quienes leen el libro, escuchan y obedecen sus enseñanzas. Este versículo se refiere a la congregación reunida en la iglesia para escuchar esos mensajes. Sin embargo, no solo son bendecidos por leer o escuchar, sino también por obedecer las palabras del libro. Las profecías de Apocalipsis son una expresión del cuidado de Dios para con su pueblo. Nos señalan la brevedad y la fragilidad de esta vida
la salvación de Jesús y nuestro llamado a difundir el Evangelio. Las profecías bíblicas son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, como dice Pedro. Tiene por objeto proporcionar una guía para nuestra vida actual y esperanza para nuestro futuro. Necesitamos esta guía profética hasta la venida de Cristo y hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. Muchas personas creen que Apocalipsis es un libro muy complicado. Incluso hasta les asusta el título. Sin embargo, es un libro que se puede comprender. Hoy vamos a comenzar a analizarlo. Y lo vamos a hacer empezando por su prólogo. Si leemos Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿cuál es la importancia del título completo del libro y qué nos dice sobre el personaje central del mismo? Pues daremos curso a la lectura, ¿no?, de Apocalipsis 1, el versículo 1 y el versículo 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y la declaró mediante su ángel a su siervo Juan. Y Juan testifica de todo lo que vio, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El título, realmente, Apocalipsis, se ha asociado con desastres, con situaciones o acontecimientos fatídicos, menos con descubrimiento y menos con el amor de Jesucristo, de nuestro Salvador. Vemos que en la etimología de la palabra Apocalipsis se da por entender, viene del griego apokalupsis, creo, no equivocarme, da por entender que es revelación. Entonces es un descubrimiento que Jesucristo nos hace para entender los tiempos finales, ¿no? Y esto se lo descubrió a Juan. Juan era uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles, que fue exiliado en esta isla de Patmos y no murió como consecuencia del testimonio de su fe como los anteriores apóstoles, ¿no? No era un vidente como alguno puede pensar. Era un profeta de Dios que transmitía un mensaje por parte de Dios, no interpretaba un futuro. Vemos que el Señor, cuando estuvo con los apóstoles en Mateo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, el versículo 27, el Señor mismo, Jesús mismo, dijo: «Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar». A continuación dice: «Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os daré descanso». Entendemos que el Apocalipsis es un libro de revelación por parte del Padre, que se la reveló a Cristo, y Cristo se nos lo reveló a nosotros por medio de Juan el apóstol. Claro, para los griegoparlantes de la época del siglo I era muy fácil entender el nombre del libro en su idioma. Nosotros el problema que tenemos es que hemos adoptado el nombre griego, Apocalipsis, y claro, para algunas personas pues esto le crea confusión. Sin embargo, en otros idiomas, en inglés, el nombre que mantiene la Biblia o que dan en esas versiones es revelación, la revelación de Jesucristo. Y además es importante que entendamos que este Apocalipsis está escrito en un lenguaje apocalíptico, ¿no? Tiene a veces imágenes que nos pueden parecer chocantes, ¿no? Pero para los tiempos en los que vivían los primeros cristianos, en los que fue revelado, era algo típico de esos tiempos. El lenguaje apocalíptico que daba a entender visiones de algo importante o de un mensaje principal. Y sobre todo muchas veces cuando leemos Apocalipsis y nos perdemos realmente del fin, del objetivo de este libro, pues obviamente nos podemos desviar y podemos pensar o incluso podemos temer por nuestra vida. Pero siempre hay que volver a ese versículo 1 donde dice revelación de Jesucristo, ¿no? Entonces, en Mateo 25, 26, donde
Jesús les revela también todas estas cuestiones que va a pasar, les empieza a decir del 24 en adelante, pues también da parábolas, ¿no? Y se esfuerza en dar parábolas de las vírgenes, habla sobre los días de Noé, habla sobre el siervo malo y el siervo bueno, etc. Todos estos era una parábola, era simplemente para ilustrar lo que iba a pasar en los últimos tiempos, y el mensaje principal es velar y estar atentos y esperar que va a volver el Maestro. Ese es el mensaje principal. Y es lo que quiere decir Apocalipsis a nosotros, ¿no? Bienaventurado el que lee las palabras, bienaventurado, porque nosotros nos hallamos salvos por Cristo, y esto lo que nos tiene que dar es esperanza y no temor, esperanza. Y entonces nos está expresando de otra manera lo que muy sencillamente se resumiría en: Cristo viene pronto, prepárate, identifica en qué tiempo estás viviendo, pero prepárate porque tu Salvador vendrá otra vez, que es el mensaje principal de Apocalipsis. Entonces yo creo que temor ninguno, esperanza más que todo cuando leamos este libro. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, primeros versículos, al igual que en el libro de Hebreos, se nos ayuda a entender lo que Jesús está haciendo ahora en el cielo, en este momento. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros, o debería ser tan importante para los creyentes? Nosotros en Juan leemos cómo Jesús les dice a sus discípulos, ¿no? Les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y después de que me vaya os preparé un lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es muy importante, porque lo que dijo Jesús es me voy a ir, y en parte recapitulamos y vemos que Jesús también dice: yo me voy, pero viene el Espíritu Santo a hacer su obra en vosotros. Yo estaré con vosotros todos los días, pero yo tengo que irme al cielo a ministrar. Todo el Antiguo Testamento nos muestra el santuario. Y Hebreos, Pablo, de una manera pues muy simple, de una manera bastante sintetizada, nos muestra la complejidad o la profundidad del santuario por medio de Cristo. Y nos habla cómo Cristo es ese ministro, ese sumo sacerdote que irá a ministrar en el santuario, y que se ha entregado su vida para ser ese cordero que solamente se necesita una vez. Entonces lo tenemos, por ejemplo, en el 10, donde dice: todo sacerdote ministra cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hebreos 10:11. En el 12 nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Pero después podemos atestiguar por medio de Hebreos que Jesús pasa a ese lugar santísimo a expiar nuestros pecados. Por tanto, vemos que Cristo lo que hace es ofrecer una sola ofrenda para perdonar nuestros pecados. Pero como vimos en el Antiguo Testamento, hace falta ese tiempo de purificación del santuario. Y entonces Pablo también lo refleja aquí en el 9, volviendo un poquito, donde dice: fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuese purificada con sus sacrificios. Pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos. ¿Por qué Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios? Ese texto es clave y nos debe dejar entender qué es lo que está haciendo Cristo en el cielo, que es purificando el santuario, entrando a ese lugar santísimo para poder limpiar al mundo de los pecados y sobre todo para interceder por nosotros, para justificarnos, para perdonarnos. Esto es muy importante porque Juan lo dice, cuando se lo dijo a sus discípulos, y Juan lo refleja muy bien, dice: yo iré a preparar casa para vosotros, y algún día cuando todo esté listo, yo regresaré y los llevaré conmigo, porque ahí tendrán una morada. Entonces tenemos que estar seguros que lo que quiere reflejar la Biblia es que tenemos un hogar celestial y que Cristo quiere volver para llevarnos con Él a ese lugar puro, santo, donde nosotros tenemos una casa, donde seremos recibidos con un abrazo por nuestro Padre Celestial. Y que nuestro Salvador realmente es un Dios vivo, no se ha quedado en la cruz. Claro. Porque en adelante, en el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 18 dice: soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Así que más esperanza que esta no se puede tener. Sí que tenemos la certeza esa de que Jesús está vivo, está allí en el cielo intercediendo por nosotros. Pero mirad, porque a veces hay cosas que Dios no las ha revelado, no las entendemos. Os invito a buscar en Deuteronomio, y también a los amigos que siguen el programa, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice allí: las cosas secretas
pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Cómo podemos entender, comprender que hay cosas que no se han revelado a los seres humanos? ¿Cómo debemos reaccionar ante esto? Dios es Dios y puede no mostrarnos cosas porque realmente somos unas criaturas y tenemos nuestros límites. Hay cosas que ni son necesarias para que las podamos escuchar o entender. No nos ayudará a nada. Pero lo suficiente para que estemos salvos nos reveló. Y sabemos que la Escritura está llena de enseñanza, de sabiduría para que uno, cuando quiere obedecer, para que pueda estar salvo. Y recordamos que la desobediencia es un acto de voluntad. No surge por el desconocimiento, simplemente surge por no querer obedecer. Entonces, en lo que sabemos, o lo poco que sabemos, si lo vivimos, es lo suficiente. Muchas veces intentamos saber un poquito más, ¿no? Que esto era, en Hechos 1 podemos tener eso. Cuando le preguntan a Jesús, oye, ¿y cuándo será tu reino? Y dicen, no les corresponde a vosotros. A vosotros les corresponde saber que yo enviaré un consolador que estará con vosotros hasta el último momento de sus días. Eso solamente le corresponde a Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha sabiduría en esto. Porque el ser humano tampoco necesita saberlo todo. El Señor lo ha dado, como dijo muy bien Claudia, lo ha dado todo para que seamos salvos, para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad. Y otras cosas, Él dice, yo me encargo. Esto no te corresponde a ti. No te preocupes, que yo, tu Padre, me encargo de esto para que tú estés tranquilo. Entonces, debemos de actuar sobre todo con humildad ante Dios, ante las cosas que nos son reveladas. Por supuesto, hay misterios en las que podríamos profundizar, ¿no? Porque, por supuesto, la Biblia hay que profundizarla. Hay cosas que a simple vista tal vez no se ven y tengamos que escudriñar las Escrituras y ojalá lo hiciéramos todos nosotros. Pero hay otras cosas donde decimos, mira, ¿sabes qué, Señor? Yo en esto ya confío en ti. Yo me quito ese peso de encima porque yo sé que tú eres todopoderoso y yo confío de que todo va a terminar en un buen puerto, ¿no? Entonces tenemos que reaccionar con mucho amor y humildad ante lo que el Señor ha dicho. Esto es mejor, es que no lo sepan porque probablemente no sea tan bueno para vosotros. No, y realmente no podemos saberlo todo porque si no seríamos como Dios. Dios es el que es omnisciente, omnisapiente. Así que hay ciertas cosas que el Señor ha tenido a bien, que en un momento determinado lo sabremos cuando estemos con Él, pero ahora hay ciertas cosas que no llegaremos nunca a conocer o a entender. Si leemos Apocalipsis o Daniel, Ezequiel también, ¿verdad? En muchos de esos pasajes se mencionan visiones. ¿Qué tienen en común esas visiones? Bueno, esas visiones tienen en común, como dije al principio, este lenguaje apocalíptico donde habla de bestias, ¿no? Por ejemplo, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tiene 7 cabezas. Daniel 7, 1 al 3 también vuelve a hablar sobre las 4 bestias. Ezequiel otra vez va a tocar el tema de las bestias y la primera imagen que nos resulta es una bestia, ¿no? ¿Cómo se puede hablar con este lenguaje? Pero bueno, todas ellas tienen una representación y esto debería ser muy útil para nosotros a la hora de poder entender Apocalipsis porque sigue un patrón Apocalipsis, ¿no? Que es mostrar, por ejemplo, con diferentes figuras, alguna cuestión que pasó, que pasará, que será nuestro futuro o nuestro pasado o nuestro presente. Por ejemplo, reinos, potestades, poderes del mundo, autoridades en las que se han presentado. Entonces, por medio de bestias se representa eso, para dar imagen de lo que pasa en nuestro mundo físico, ¿no? De cierta manera. Y Apocalipsis trata con ese lenguaje apocalíptico de darnos un mensaje y sobre todo de que podamos identificar en las características que nos habla, pues cuáles son estos tiempos de los que se están hablando, ¿no? Pero no debemos asustarnos, al contrario, tendremos que tomarlo con una buena cara y decir, oye, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿No? Porque todo tiene una representación y está dado para que nosotros profundicemos y entendamos nuestros tiempos. Y de hecho es un libro que se explica solo. Junto a Daniel también se explica claramente. Toda la terminología utilizada ahí como literaria son símbolos que realmente tienen su significado. No son unos esquemas cerrados y solo... Bueno, esto sí, cuando vas a estudiar con toda la intención, con todo el deseo, el Espíritu Santo te acompaña y realmente te va a descubrir. Dice, me buscaréis y me hallaréis, me buscaréis de todo el corazón. Bueno, ¿y cómo podemos estar seguros de que Apocalipsis es un libro
para todos los cristianos que han vivido en diferentes épocas de la historia de este mundo? Por la primera vez el término de cristiano aparece en el tiempo de los apóstoles en Antioquía. Ahí se les llaman por la primera vez cristianos. Y después vemos que Juan recibe por parte de Jesús un mensaje específico para todas las iglesias cristianas que están representadas por 7 nombres, 7 tiempos, y la iglesia en espacio, digamos, repartida en 7 tiempos, ¿no? Y cada tiempo tiene un nombre. Entonces dice, que dijo, escribe un libro, lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver quién hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y entre los 7 candelabros vi un semejante al Hijo del Hombre vestido de ropa que llegaba hasta los pies. Entendemos que Jesús está en medio de su iglesia a través del tiempo hasta su final. Desde cuando se llamaron cristianos hasta su final de cumplimiento. Hasta que Él venga, sí. Ya como nos queda poco tiempo, solamente una cosita más. Leo Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Qué nos dice este texto acerca de la segunda venida de Jesús? Bueno, este texto nos habla sobre la certeza de la venida de Jesús, ¿no? Sobre que es un hecho contundente que va a pasar. Cuando Jesús está yendo, Él promete, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos debe dar confianza, que Él es una promesa abierta a todos los seres humanos. Nos dice, yo vendré otra vez. Pasa con los discípulos, ¿no? Que están ahí esperando, Jesús asciende y de repente les preguntan, ¿qué hacéis viendo? Dos hombres de blanco, 2 ángeles le preguntan, ¿qué estáis haciendo aquí? No les ha dicho que Él vendrá. Tener confianza, porque Él vendrá. Hechos 1 nos dice eso, Apocalipsis nos dice eso. La Biblia entera nos refleja una y otra vez esa certeza de que la segunda venida de Cristo es un hecho que va a pasar en nuestras vidas. Que todos los días estamos, como dice Pablo, estamos caminando hacia ese momento que Cristo venga, que tenemos que estar preparados, que tenemos que velar, que tenemos que orar, que tenemos que amarnos mutuamente y sobre todo tenemos que predicar el Evangelio, porque lo importante no es si yo voy al cielo, sino cuántas personas yo llevo conmigo, a cuántas personas puedo compartirles eso. ¿Para qué? Para que algún día, ojalá, las máximas personas posibles podamos esperar a Cristo Jesús viniendo en los cielos. Él mismo lo dice, mirad que yo vengo y vengo pronto, esperarme porque yo les prepararé una morada y ahí viviremos todos juntos durante toda la eternidad. Queridos amigos, el prólogo de Apocalipsis presenta los temas principales del libro en un lenguaje relativamente sencillo. Estos versículos no contienen bestias terroríficas ni viajes celestiales, pero sí describen la manera en que nos llegó el libro, quién lo envió a las iglesias y de qué forma culminarán los acontecimientos descritos en él. El prólogo expresa la centralidad de Jesucristo en un lenguaje sencillo. Prepara al lector para lo que vendrá a continuación, algo que iremos analizando poco a poco en nuestro programa. Vamos ahora ya con la placa resumen. Debemos comprender que el libro de Apocalipsis no pretende asustarnos, sino informarnos de lo que va a ocurrir para que podamos estar preparados. El prólogo de Apocalipsis nos indica claramente que el protagonista de toda la Biblia y de nuestra salvación es Cristo. Necesitamos realizar una lectura historicista del libro de Apocalipsis para poder comprender todo lo que nos quiere decir. Ha llegado el momento de despedirnos. Ojalá a través del programa de hoy hayáis podido entender un poquito mejor el libro de Apocalipsis. Y esperamos que nos acompañéis en los próximos programas para disfrutar juntos aprendiendo acerca de este libro maravilloso que el Señor nos regaló, especialmente a quienes vivimos al final de los tiempos. Os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Si deseáis estudiar la palabra de Dios con nosotros o queréis recibir una Biblia o el libro El conflicto de los siglos de la autora Elena de White,
que habla acerca de la historia de la humanidad desde la creación hasta el final del gran conflicto, podéis poneros en contacto, escribirnos a través de hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Hasta el próximo programa, amigos. Que el Señor os bendiga. Esa revelación fue dada para la orientación y el aliento de la Iglesia durante la dispensación cristiana. Una revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a su siervo los misterios contenidos en dicho libro, y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esta profecía pertenecen al pasado, otras se están cumpliendo ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo, y otras revelan los triunfos y las alegrías de los redimidos en la tierra nueva. Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo de Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo por conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.